Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar al tema de traumatismo cráneoencefálico. Esta es una definición, ¿ya? ¿Cómo se define el TEC? Como una alteración funcional y estructural del encéfalo, producto de una energía externa, ¿no? Ejercida directa o indirectamente sobre, sobre el encéfalo, ¿no? También se lo define como una lesión encefálica y o craneal, ¿no? Debido a una fuerza mecánica externa que puede conducir a posibles deterioros, ¿no? Que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Cuando decimos permanente, cuando ya hay secuelas, ¿no? Que alteran el estado cognitivo, físico y psicológico, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de traumatismo encefalocraniano? En la gran mayoría de casos son accidentes de tránsito, ¿no? Esto lo vamos a ver generalmente en personas jóvenes, ¿no? Accidentes de tránsito. También tenemos las caídas, ¿no? Que se da, las caídas se presentan en los extremos de la vida. Se da en niños y en ancianos, generalmente. Es más, en mayores de 75 años es la primera causa. Pueden también darse por accidentes de trabajo, también por agresiones físicas, también se da, ¿ya? Y otras, bueno, también pues consumo de alcohol, ¿no? La asociación letal, ¿ya? Que es bien frecuente aquí en nuestro medio, es alcohol más carro, ¿ya? Todo aquel que se pone a manejar bajo los efectos del alcohol es la asociación letal. Eso lo vemos con relativa frecuencia en los accidentes de tránsito que suceden en nuestro medio. Bueno, hay muchas maneras de categorizar a los pacientes con TEC, según la severidad del trauma, según el mecanismo, según la fisiopatología. Pero lo que ustedes deben de recordar, ¿ya? Y esta es la escala más importante que tenemos en la especialidad de neurocirugía, y es la más preguntada en todo tipo de examen, ¿ya? De residencia, siempre o generalmente les va a venir una pregunta de Glasgow. Esa es la clásica. La clásica. En todo examen de residencia siempre viene una pregunta respecto al Glasgow. Y si no les viene un año, o sea, es una pregunta que podrá no venir un año, pero al año siguiente viene sí o sí. Entonces, moraleja, deben aprenderse la escala de coma de Glasgow. Hay varias escalas que uno tiene que aprenderse para afrontar todo examen de residencia, ¿no? Yo me acuerdo en mis tiempos de postulante, el examen de residentado médico, pues yo me memorizaba la escala de pancreatitis, la escala de Baltasar de tomografía para pancreatitis, los criterios de Ransom, ¿no? Para pancreatitis, la escala de Hinchey, no recuerdo bien el nombre, que era para abscesos perianales, si más no recuerdo. El POPQ, que era para distopia genital femenina, ¿no? Eran escalas que uno tenía que tenerlas de memoria, ¿no? Porque siempre te podía venir una pregunta de alguna escala. Y siempre viene, ¿ah? Siempre viene alguna pregunta de alguna escala. El Glasgow es una de esas escalas que ustedes deben sabérsela al revés y al derecho. Tiene las siguientes ventajas: es simple, reproducible, tiene un valor pronóstico. Las desventajas del Glasgow son pocas, la verdad. Generalmente a veces no es adecuado usarlo en pacientes que están bajo sedación o que están intubados o que están intoxicados, ¿no? El Glasgow te evalúa tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es una escala que va del 3 al 15 y cada uno de estos parámetros te da un determinado puntaje. La apertura ocular te va a dar un máximo de 4 puntos, la respuesta verbal un máximo de 5 y la respuesta motora un máximo de 6. ¿Ya? Cuando evaluamos apertura ocular, ¿ya? Vamos a tener que la persona que tiene apertura espontánea se le asigna 4 puntos. La persona que no tiene apertura espontánea, pero que sí abre los ojos cuando uno lo llama o le habla, ¿ya? 3 puntos. Cuando no tiene apertura ni espontánea ni el llamado, pero sí apertura espontánea cuando uno le aplica un estímulo doloroso, ¿ya? O a la digitopresión, 2 puntos. Y aquel paciente que no tiene ningún tipo de respuesta, por más que se le estimule,
le da un estímulo nociceptivo o baroceptivo y no abre, ya, ese es uno, ¿ya? Un punto. La respuesta verbal, como lo dije, tiene 5 puntos. Aquí hay un error de tipeo, ¿ya? El paciente que está orientado, ¿ya? Orientado en tiempo, espacio, persona, ¿ya? Es 5 puntos, ¿ya? Acá en el esquema, en la figura lo dice, 5 puntos, ¿ya? Aquel paciente que está confuso, ¿ya? Confusión, 4 puntos, ¿ya? 4 puntos cuando está confuso. Por ejemplo, uno le puede preguntar, ¿dónde estamos? ¿No? Estamos en el hospital y te responde, estoy en mi casa, estoy en el colegio, ¿ya? ¿Qué fecha es hoy? Y te responde, estamos en marzo del 2019, está desorientado, está desorientado, está confuso. Ahí se le asigna un puntaje de 4. 3, cuando da respuestas inapropiadas, ¿no? Uno le puede preguntar, ¿dónde estamos? Y te responde, yo, Pedro, ¿qué lugar es este? Mi mamá, eh, ¿qué fecha es hoy? El colegio, o sea, totalmente palabras inapropiadas, pero articuladas, ¿ya? Ahí se le asigna un puntaje de 3 puntos. Cuando solamente grita, se queja, murmura, no llega a articular palabras, solamente monosílabos, no se le entiende nada, son sonidos incomprensibles, se le asigna 2 puntos. Y cuando no responde, no emite ningún tipo de sonido, totalmente, un punto, ¿no? Después tenemos la respuesta motora. Se le pone 6 puntos cuando obedece a las órdenes, ¿no? Obedece órdenes simples. Levanta tu mano, levanta la mano, mueve el pie, saca la lengua, cierra los ojos. Cuando obedece órdenes, 6 puntos. Localiza el dolor, ¿no? El paciente no obedece órdenes, pero cuando uno le aplica un estímulo, inmediatamente, ¿no? Inmediatamente localiza la extremidad a la zona donde uno lo estimula, ¿no? Localiza, 5 puntos. Retira. Cuando uno le aplica un estímulo doloroso, saca la mano, saca el dedo, retira. O se defiende también cuando mencionan así. Retira o hay una respuesta de defensa al dolor, 4 puntos. 3 puntos cuando es una respuesta flexora, anormal, como se muestra aquí en el esquema. Eso se conoce también como flexión de decorticación, ¿ya? Eso es 3 puntos. 2 puntos cuando tiene una respuesta extensora anormal, ¿no? Como acá en el esquema, ¿no? También se le conoce como respuesta de descerebración. Y 1 cuando no responde, ¿no? A ningún tipo de estímulo, no mueve absolutamente nada, ¿ya? Entonces, el Glasgow tienen que aprendérselo, memorizárselo, ¿ya? Correctamente, colegas, porque de aquí les puede venir algún tipo de pregunta, ¿ya? Acá mencionan 3 igual de corticación. Sí, se puede, 3 es decorticación, respuesta de decorticación. Por eso, los sinónimos que le pueden mencionar a veces en las preguntas, a veces uno le puede mencionar sinónimos. Generalmente cuando son para la respuesta motora, con el 4, el 3 y el 2, ¿no? Si te dicen se retira, se defiende, 4. Cuando dicen flexión anormal, o cuando dicen respuesta de decorticación, 3 puntos. Cuando dicen respuesta extensora, o cuando dicen extensión anormal, o cuando dicen respuesta de descerebración, 2 puntos, ¿ya? Eso hay que tenerlo siempre en consideración para el puntaje que uno le va a asignar según el caso clínico, ¿no? Generalmente las preguntas que vienen respecto al Glasgow vienen en base a casos clínicos, ¿no? Mencionan paciente que sufre accidente de tránsito, tiene apertura ocular al llamado, confuso, y cuando uno le aplica un estímulo doloroso, localiza, ¿no? Entonces así generalmente vienen las preguntas, ¿no? Ahora, a veces pueden que te pongan una pregunta trampa también, ¿no? Supongamos de que en una extremidad, con una extremidad
te pueden poner así una pregunta, ¿no? Esto solamente lo he visto una sola vez en alguna pregunta por ahí en algún examen, ¿no? Con el miembro superior izquierdo, pregunta, se produce una respuesta de flexión de decorticación. Y que en el miembro superior derecho se produce una respuesta de extensión, de descerebración. Según ello, ¿cuánto es el Glasgow? Preguntan, ¿no? Preguntaban eso, pregunta. Entonces ahí venía la duda, ¿no? ¿Cuánto le asigno, no? Si es flexión anormal o decorticación, 3 puntos. Si es descerebración, es 2 puntos. ¿Cuál de los dos le pongo? Entonces ahí la respuesta es que si con una extremidad tiene una respuesta y con otra extremidad tiene otra respuesta diferente, ya siempre se le pone el puntaje mayor. ¿Ya? El mayor se considera para el Glasgow, ya por si acaso. O sea, si te dicen que con un brazo de cortica y con el otro brazo de cerebra, a ese paciente le asignas 3 puntos en la respuesta motora, ya por si acaso, ya, para que no quede dudas. Se considera la mejor respuesta. ¿Tiene que ser ante estímulo siempre? Sí, el Glasgow se basa en estímulos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, a veces el paciente que viene politraumatizado, de repente también tiene una lesión de columna y de repente está cuadripléjico. Ustedes podrán preguntarse, ¿no? Ya, pero si no obedece orden, ¿cómo vamos a saber si localiza, retira, si está cuadripléjico, ¿no? Ah, entonces ahí evalúas pues movimientos de la mímica. Al paciente le pides de que abra los ojos, cierra los ojos, saca la lengua, ¿no? Le pides que haga esos movimientos al menos esas órdenes simples, ¿no? Si obedece eso, se considera como 6, a pesar de que el paciente esté cuadripléjico, ¿ya? Por si acaso. Pero son excepciones, ¿ah? Yo les digo, no se compliquen la vida, no, como digo, una sola vez he visto que solamente preguntaron, porque no había una concordancia entre dos extremidades, ¿no? A lo mucho les van a preguntar eso. Y si les preguntan eso, siempre tienen que saber que se considera para el puntaje la respuesta mayor obtenida, ¿ya? Después esto no les van a poner ya con más trampas, ¿no? Pero ya si por si acaso quieren ser ya demasiado ambiguos, que a veces en algunas preguntas, ¿no? Que lo dudo mucho, ¿no? En todo ese tiempo que yo he revisado preguntas, eso, el Glasgow es puntual. O sea, cuando vienen preguntas respecto al Glasgow, es puntual. Localiza, abre los ojos al llamado, confuso, desorientado, inapropiado, o sea, es puntual. Y bueno, siempre cuando resuelvan preguntas así, con su lapicerito pongan ahí el puntaje arriba, ¿no? Ahí, y lo suman correctamente. Porque a veces pasa que calculan todo bien, pero al final no lo sé porque quieren hacerlo rápido, todo eso, no suman bien y se equivocan, ¿ah? Me ha pasado a mí, ¿ah? A mí en algún examen por allí no sumé bien. 6, me salía 3, 4, 5, y sumaba por ahí 13, sumen bien siempre, tómense su tiempo, con paciencia, ¿ya? A veces pasa también eso. Muy bien. Acá está más detallado lo que respecta al Glasgow, ¿ya? Con respecto a los criterios, ¿no? Para que esto lo puedan revisar ya con más detalle. Pero eso es lo que básicamente hemos discutido en este momento. Es así que el Glasgow te da una clasificación del TEC, ¿no? TEC leve, TEC moderado y TEC grave, según el Glasgow. TEC leve cuando es 14 o 15 puntos, moderado cuando es 9, 13, y TEC grave cuando es de 3 a 8. ¿Ya? Esto es importante también para el manejo, ¿ya? Y para las decisiones, también para las decisiones terapéuticas y en las decisiones también para diagnósticas, ¿ya? Todo paciente que tiene TEC moderado, TEC grave, ¿no? O sea, que su Glasgow es de 3 a 13, ¿no? Todo paciente que tiene es obligatorio, ¿ya? Solicitarle una tomografía cerebral, ¿no? Tienen que solicitarlo sí o sí, ¿ya? En esto no hay duda, ¿ya? Ahora, la pregunta viene cuando es un TEC leve, ¿no? 14, 15. ¿Se debe solicitar tomografía? Sería la pregunta, ¿ya? Hay criterios, ¿ya? Hay criterios para solicitar una tomografía en un paciente que viene con TEC leve. No a todo paciente con TEC leve se le pide tomografía. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos parámetros, como cuáles. Número uno, ver en los antecedentes del paciente.
Si es un paciente que toma anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y ha sufrido un TEC, deben pedirle tomografía, ¿ya?, a ese paciente. Otro criterio es la intensidad del trauma, ¿ya? Si de repente es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, si de repente ha sufrido una caída a gran altura, ¿ya?, o si de repente ha sufrido una agresión física, ¿no? Ha sido agredido con objetos contundentes como piedras, machetes, martillos, etcétera. Por más que el paciente te venga en 14 o 15, tienen que solicitarle una tomografía. Entonces, muy importante los antecedentes y muy importante la anamnesis para valorar la intensidad del trauma, ¿ya? Como veremos más adelante, en el hematoma epidural, por ejemplo, el paciente tiene un intervalo lúcido, o sea que está en Glasgow 15, y después de un tiempo, de unas horas, se deteriora. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que valorar mucho la intensidad del trauma para solicitar o no una tomografía, ¿ya? Ahora, habíamos mencionado de que también en base al Glasgow tomamos decisiones también terapéuticas. Y una decisión terapéutica muy importante, muy importante en todo paciente que tiene TEC grave, o sea, Glasgow de 3 a 8, es de que una vez diagnosticado el paciente que tiene TEC grave, se ha valorado su Glasgow y está de 8 a menos, ese paciente como medida inicial prioritaria deben intubarlo, intubación orotraqueal inmediata. Antes de aplicar cualquier maniobra de reanimación, cualquier estudio diagnóstico, lo que sea, tienen que intubarlo. Esa es la primera medida, ¿ya? Y hago un énfasis en esto porque esto precisamente lo pregunta, ¿ya? Te ponen ahí el caso clínico de todo paciente que un paciente sufre accidente de tránsito, se le calcula su grado, ten 7. ¿Qué es lo siguiente a hacer? Ponen allí colocar, por ejemplo, alternativas, ¿no? Colocar vías, solicitar una tomografía, iniciar manitol inmediatamente, y por ahí intubación orotraqueal, ¿no? Claro, todas las medidas que te ponen se deben hacer, por supuesto, pero la más importante, o sea, la más inmediata que debe hacerse como primera medida es intubación orotraqueal, ¿ya? Asegurar la vía aérea, ¿ya? Muy bien. Muy bien, tenemos ahora los hematomas intracraneales, ¿no? Eso también lo preguntan como forma también de casos clínicos, ¿ya? Los hematomas intracraneales, ¿ya?, pueden ser de 5 tipos. O sea, hay 5 formas de hemorragia intracerebral o intracraneal. El hematoma epidural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea, el hematoma intraparenquimal y la hemorragia intraventricular. Son las 5 formas de sangrado intracraneal que pueden producirse dentro de la cavidad intracraneal, ¿ya? El TEC, ¿ya?, el traumatismo craneoencefálico, puede producirte cualquiera de esas 5. O sea, puede producirte o hematoma subdural, o hematoma epidural, o HCA, o contusión, o hematoma intraparenquimal, o hemorragia intraventricular. El TEC puede producir cualquiera de esas 5 formas de sangrado intracraneal, el TEC las produce, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a hematomas intracraneales, el hematoma subdural agudo, ¿ya?, es el que va a tener una forma de media luna, ¿ya?, media luna, ¿ya? Y respecto a las densidades tomográficas, ¿por qué le decimos agudo? Agudo porque es hiperdenso en tomografía. En caso clínico, ¿cómo lo preguntan? Paciente con TEC que presenta un hematoma con aumento con una luna, con una media luna brillante, lo ponen, ¿no? Cuando dicen brillante, eso significa hiperdenso en tomografía, o sea, blanco, y eso es sinónimo de sangre, ¿ya? Media luna hiperdensa, hematoma subdural agudo, ¿no?, como se ven aquí en este esquema. Generalmente los hematomas subdurales agudos mantienen esa densidad hasta las primeras 48 horas. Puede ser que el paciente no reciba tratamiento oportuno y de repente viva todavía
todavía viva, ¿no? Porque estas son emergencias médicas que deben operarse lo más pronto posible. Pero el hematoma subdural puede ir cambiando su densidad conforme pase el tiempo. Y ya después de las 48 horas puede ser un hematoma subdural subagudo, como esto. El subagudo, la densidad de la media luna es muy parecida a la densidad del parénquima cerebral, como en estos casos. Miren, agudo era totalmente blanco, hiperdenso. Subagudo ya es isodenso. Y finalmente tenemos el tercer tipo de hematoma subdural, que es el crónico, que es un hematoma hipodenso. ¿Ya? Con respecto al hematoma subdural crónico, ¿ya? Hay que mencionar lo siguiente. Es un hematoma que generalmente se presenta en pacientes ancianos, ¿ya? Y en los cuales existe un antecedente de una caída. ¿Ya? Estos hematomas no se presentan inmediatamente después de un TEC. Generalmente empiezan o se manifiestan a partir de los 14 días, ¿ya? De haberse presentado un traumatismo craneal. ¿Ya? No son inmediatos. Y generalmente se presentan en pacientes ancianos, que vienen por una clínica, ¿ya? A veces vienen por trastorno del lenguaje, a veces vienen por hemiparesia, a veces vienen por un síndrome demencial, ¿no? El paciente comienza que no reconoce, problemas de memoria, etcétera. O a veces también vienen por compromiso del sensorio, ¿ya? Entonces esto lo pueden preguntar como caso clínico, ¿ya? Hematoma subdural crónico. Paciente anciano, ¿ya? Mayor de 70 años, que tiene como antecedente que hace un mes se cayó, se golpeó la cabeza. Y preguntan, ¿no? Desde hace una semana está con afasia, hemiparesia. Pueden preguntarte eso. Viene con síndrome demencial. Y ahí la primera posibilidad diagnóstica es un hematoma subdural crónico. ¿Ya? Recuerden muy bien cómo es esa clínica, el hematoma subdural crónico, porque eso sí lo pueden preguntar como caso clínico. ¿Ya? En las diferenciales ahí te ponen pues Alzheimer, demencia multiinfarto. Pero si te dicen esos cuadros, por ejemplo, de demencia multiinfarto, Alzheimer, son cuadros de mucha más larga data, de 1 o 2 años, ¿no? Y no tienen antecedente traumático, como sí lo tiene el hematoma subdural crónico. ¿Ya? Entonces, recuerden muy bien cómo es esa clínica. Hay que mencionar también de que el hematoma subdural, ¿ya? Se produce por ruptura de venas puente, ¿ya? Venas corticales que comunican con los senos venosos durales, ¿ya? Que se conocen como venas puente, son las que cuyo desgarro, ¿ya? Por mecanismos traumáticos de aceleración y desaceleración, se desgarran y producen sangrado. O sea, es decir, el origen del sangrado en un hematoma subdural es venoso, ¿ya? Por ruptura de las venas puente, ¿ya? Que se encuentran en el cerebro. Eso también hay que recordar, ¿ya? La mortalidad de los hematomas subdurales agudos, también hay que recordar, es mayor, ¿ya? Es mayor, es mucho mayor que respecto a los epidurales, ¿ya? Y clínicamente el subdural agudo se produce por deterioro progresivo del estado de conciencia. El paciente sufre un accidente, ¿no? Y puede quedar puede quedar con trastorno del sensorio, ¿no? Puede quedar desmayado y todo, pero no recupera. Y si de repente su sensorio no se alteró mucho en el impacto inicial, o sea, pues, grado 15, 14, inmediatamente post impacto, presenta un hematoma subdural, el deterioro es progresivo. Poquito a poquito va comenzando a deteriorarse. Ya, perfecto. Ya, continuamos entonces. Muy bien. Ya, había terminado de hablar de los hematomas subdurales. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los hematomas epidurales. ¿Ya? Hematomas epidurales. ¿Ya? Entonces, los hematomas epidurales, ¿ya? Generalmente el origen del sangrado es arterial. ¿Pero de qué arterias específicamente? De las arterias meningias. Y el vaso arterial comprometido con mayor frecuencia es la arteria meningia media. ¿Ya?
No son las arterias cerebrales, por si acaso, ¿no? Porque a veces lo preguntan por ahí. La arteria cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, las cerebelosas, no tienen nada que ver con los hematomas epidurales, ¿ya? Son las arterias meningias, siendo la meningia media la arteria que se compromete con mayor frecuencia, ¿ya? Se queda en sudural agudo. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a retroceder a sudural agudo. A ver. Ya, bueno. Lo que había mencionado respecto entonces respecto a los hematomas sudurales, pueden clasificarse en tres tipos: agudos, subagudos y crónicos, ¿ya? Los sudurales se producen generalmente por ruptura de vasos venosos. ¿Qué vasos venosos en específico? Las venas puente, que son venas que conectan las venas corticales cerebrales con los senos venosos durales, venas puente, ¿ya? Y según la densidad tomográfica se clasifican en agudos, subagudos y crónicos. Los agudos son los que tienen la misma, son brillantes, hiperdensos, blancos. Los subagudos son los que son isodensos, ¿ya? Tienen una densidad muy parecida al parenquima cerebral. Y los crónicos, ¿ya? Son hipodensos, ¿ya? Entonces, por la densidad se clasifican en agudos, subagudos y crónicos. Y también por el tiempo, ¿ya? Porque los agudos generalmente son las primeras 48 horas, los subagudos de las 48 horas hasta los 14 días, y los crónicos que van más allá de los 14 días, ¿ya? Recuerden entonces respecto a los subdurales, forma de media luna, ¿ya? Forma de media luna, origen del sangrado venoso, venas puente, ¿ya? Y respecto a la clínica, los subdurales agudos, por ejemplo, cursan, una vez producido el evento traumático, cursan con deterioro progresivo del estado de conciencia. ¿Ya? Esa es su característica. No hay intervalo lúcido en los hematomas subdurales agudos, ¿ya? A diferencia de los hematomas crónicos, ¿ya? A diferencia de los hematomas crónicos. Los hematomas crónicos, hay que mencionarlo, generalmente son hematomas que se producen en los ancianos, personas, adultos mayores, mayores de 70 generalmente. Tienen un antecedente traumático. Generalmente vienen porque hace un mes, hace 2, 3 meses, se cayeron de la cama, sufrieron un golpe en la cabeza, etcétera, y vienen porque tienen una clínica de hemiparesia, de algún grado de afasia, pueden venir con síndrome demencial, ¿no? A veces vienen con trastorno del sensorio también que se instala de forma progresiva, ¿ya? Pero tienen esa característica de que son ancianos y tienen un antecedente traumático de larga data o mayor a 2 semanas, ¿ya? Cuando vienen así un paciente anciano con esas características, ¿ya? Hay que sospecharlo primero un hematoma subdural crónico, ¿ya? Hematoma subdural crónico. Es casi raro ver un hematoma subdural crónico en una persona joven, ¿ya? Muy bien. Ya. Bueno, ahora sí pasamos a los hematomas epidurales, ¿ya? Los hematomas epidurales, ¿ya? La causa del sangrado es por la ruptura arterial de un vaso meningio, de una arteria meningia, ¿ya? La arteria meningia media es la que se compromete con mayor frecuencia, ¿ya? Es la que se compromete con mayor frecuencia. Característica radiológica de los hematomas epidurales es que tienen forma de lente biconvexa, forma de lente biconvexa, a diferencia del sudural agudo o sudurales en general que son media luna. El epidural, lente biconvexa, ¿ya? Este hematoma es el que se asocia con mayor frecuencia también a fracturas de cráneo, ¿ya? Si usted tiene un paciente con fractura de cráneo, ¿ya? Tienen que descartar un hematoma epidural. Y viceversa, si ustedes tienen un paciente con un hematoma epidural, tienen que descartar que no tenga una fractura de cráneo, ¿ya?
Clínicamente estos pacientes se caracterizan porque tienen un intervalo lúcido. El paciente sufre un accidente, puede haber pérdida de conciencia, ¿ya? Pero después recupera la conciencia y está lúcido, Glasgow 15. Pero pasan unas horas y el paciente se deteriora neurológicamente. Incluso a veces puede tener deterioros bruscos. A las 3 de la tarde está en Glasgow 15 y a las 3:02 está en Glasgow 3. Se pueden clavarse rápidamente, ¿ya? Entonces, la característica clínica es de que estos pacientes tienen un intervalo lúcido, ¿ya? Entonces, hematoma epidural, ¿ya? Conceptos que deben saber: forma de lente biconvexa en tomografía, clínicamente puede haber un intervalo lúcido, y son los que se asocian a fractura de cráneo con mayor frecuencia, ¿ya? Eso es lo que hay que recordar de los hematomas epidurales. En lo que respecta al tratamiento, ¿ya? Si es un hematoma epidural o subdural que tienen un volumen de más de 30 centímetros cúbicos, ¿ya? Deben ser operados, deben someterse a una craniotomía y evacuación de dicho hematoma, ¿ya? Entonces, si es un volumen de más de 30 mililitros o 30 centímetros cúbicos, esos pacientes deben ser operados, ¿ya? Independientemente del estado clínico en el que se encuentren. Puede ser que tenga un paciente con hematoma epidural en Glasgow 15, pero tiene un volumen de 40, tiene que ser operado, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son hemorragias cerebrales, pero bueno, entonces conclusión de lo que respecta a traumatismo cráneoencefálico. Entonces, número 1, el Glasgow. Ya tienen que sabérselo el Glasgow. Las preguntas que vienen para residencia médica de este tema, de TEC, no, a la cabeza siempre son preguntas de Glasgow, ¿ya? Y después, los casos clínicos que pueden venir en base a los hematomas epidurales o subdurales. Entonces, diferencia clínica, ¿ya? El epidural, intervalo lúcido; el subdural, deterioro progresivo del estado de conciencia. La forma, el epidural biconvexo, el subdural media luna, ¿ya? ¿Cuál se asocia a fractura de cráneo? El epidural, ¿ya? Origen del sangrado del epidural, arterial, vasos meningios, arteria meningia media, la que se compromete con mayor frecuencia. Origen del sangrado del subdural, venas puente, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos más importantes, los conceptos claves más importantes que deben de tener, ¿ya? Voy a responder, hay algunas preguntas que me están haciendo, pero las voy a responder al final, porque tenemos solamente ya hasta las 6:30, y todavía el tema es bastante extenso, ya no vamos pero ni a la mitad de la clase, ¿ya?